Mi hijastra me llamó mecánico inútil y fracasado delante de todos, pero cuando supo que yo había pagado cada detalle de su fiesta, se calló. Ahora su madre me exige que me disculpe con su hijita o si no terminara conmigo, pero ya me cansé de ambas. Desde que empecé a salir con Lisa, supe que no estaba entrando solo en una relación de pareja, sino que también me estaba metiendo de cabeza en la vida de su hija adolescente, Madison, que en ese entonces tenía apenas 12 años. Lo entendí desde el principio, y no lo digo como queja. Es más, al comienzo pensé que podría ser algo bonito, una oportunidad de tener una familia, aunque fuera armada a retazos, después de tantos años dedicados únicamente al taller. A cambiar transmisiones y a trabajar fines de semana mientras veía cómo mis amigos se casaban, tenían hijos y volvían a divorciarse. Lisa fue como un soplo de aire fresco en medio de mi rutina engrasada y ruidosa, y aunque la relación no era perfecta, porque nunca lo fue, me aferré a ella como quien cree que todavía puede arreglar algo que ya viene averiado de fábrica. Y Madison, bueno, Madison siempre fue un hueso duro de roer. Desde el primer día en que nos conocimos dejó claro que no quería un nuevo papá, que no pensaba decirme te quiero ni mucho menos recibirme con sonrisas, y yo, tratando de no cagarla desde el principio. Me limité a respetar su espacio, a no forzar las cosas, a quedarme en un rincón esperando a que ella, algún día, me diera aunque fuera la oportunidad de demostrar que no estaba ahí para joderle la vida a nadie. No pasó. Nunca pasó. Por más que me esforzara, por más que pagara cenas, salidas, ropa, o simplemente me ofreciera a llevarla a la escuela cuando su madre no podía. Siempre me miraba con el mismo desprecio frío con el que uno observa a un extraño en la fila del supermercado. Lisa decía que era una fase, que la adolescencia la tenía rebelde, que más adelante iba a entender todo lo que yo hacía por ellas. Me lo repetía con tanta insistencia que durante un tiempo llegué a creer que tal vez sí, que solo era cuestión de esperar, que en algún punto Madison iba a dejar de verme como un obstáculo entre ella y su mamá, y que quizás incluso podríamos tener algo parecido a una relación civilizada. Pero el tiempo pasó, y lo único que se volvió más grande fue su ego. Cada cumpleaños era más costoso, cada regalo más exigente, y cada comentario más hiriente. Y Lisa, en lugar de frenarla, simplemente la justificaba, como si la pobre niña estuviera luchando contra una guerra interna que ninguna otra criatura sobre la tierra pudiera entender. La verdad es que Madison no estaba pasando por ninguna crisis existencial profunda, lo que tenía era un poder absoluto en esa casa, y lo sabía. Sabía que su madre haría lo que fuera por complacerla, sabía que yo, por cariño o por miedo al conflicto, seguía pagando cosas sin recibir ni un mísero gracias, y sabía que el mundo, o por lo menos nuestro mundo, giraba alrededor de ella. Cuando llegó la idea de hacerle una gran fiesta por sus 17 años, pensé sinceramente que era la oportunidad perfecta para reparar algo. Lisa me dijo, casi llorando, que era importante para ella, que Madison estaba terminando la escuela con buenas notas, lo cual, debo admitir, era cierto, y que merecía una celebración a la altura. Yo, que venía de una familia donde los cumpleaños se celebraban con pizza congelada y una cerveza entre primos, no entendía muy bien por qué alguien necesitaba un salón con DJ en vivo, carpa de bienvenida, 2 tipos de pastel y un vestido que costaba lo que yo gano en una semana, pero por amor a Lisa, y porque todavía me aferraba a la idea de que tal vez Madison me viera con otros ojos después de todo eso, dije que sí. Pero puse una condición, nadie debía saber cuánto dinero estaba poniendo yo. Nada de agradecimientos forzados ni discursos. Solo quería que la fiesta se hiciera y que ella fuera feliz, que disfrutara sin saber que quien había cubierto más del 80% del presupuesto era este mismo tipo que ella despreciaba sin ninguna razón. Lisa aceptó, más por conveniencia que por respeto, pero no importó. Me metí de lleno en la organización. Contacté al proveedor del sonido porque era cliente del taller, conseguí que el dueño del salón me hiciera un descuento por mantenimiento de su flota, hablé con el fotógrafo y con la señora del catering, y me encargué personalmente de recoger el vestido del lugar donde lo mandaron a ajustar. Me sentí como el pendejo más eficiente del mundo. Un pendejo con iniciativa, sí, pero igual de pendejo.
El día de la fiesta, salí del taller oliendo a grasa, con las manos agrietadas por el trabajo de todo el día, y me cambié en el baño de la estación de servicio para no llegar con el overol sucio. Lisa ya estaba allá desde temprano, supervisando que todo estuviera perfecto, y Madison había llegado como si fuera una celebridad de TikTok. Saludando a todos con una sonrisa falsa y caminando como si las baldosas fueran una alfombra roja. Yo me limité a mantenerme al margen, a no opacar el centro de atención. Me senté en una mesa con unos compañeros del taller a quienes había invitado más por compromiso que por convicción, y observé cómo los demás se acercaban a felicitarla, a tomarse fotos con ella, a decirle lo hermosa que estaba. No lo niego, se veía bien. Pero detrás de ese maquillaje de influencer y de esa sonrisa de comercial de Instagram, había una persona hueca, malagradecida y cruel. Yo lo sabía. Lo había vivido. Todo se desató cuando uno de los invitados, un tipo que ni siquiera conocía bien, hizo un comentario inocente, o eso pensé en el momento, diciendo algo como quien fuera el padrastro mecánico para pagar una fiesta como esta. Fue como si alguien hubiera lanzado una granada en el centro del salón. Madison lo escuchó, y no solo no lo ignoró, sino que se echó a reír con una burla tan evidente que el eco se me quedó grabado en la cabeza. Dijo, sin ningún tipo de filtro ni respeto, que si creían que un mecánico fracasado como ese tenía el dinero o la inteligencia para organizar algo así, estaban más jodidos de lo que pensaba. La carcajada que soltó después fue tan vacía, tan venenosa, que todo el salón enmudeció por un segundo. Algunos se rieron incómodos, otros bajaron la mirada, y yo me quedé sentado, tragándome la rabia, sintiendo como la cara me ardía de vergüenza, no por mí, sino por haber creído que esta vez sería distinto. Lisa no dijo nada. Ni una sola palabra. Ni un intento de corregirla, ni un gesto de incomodidad. Solo apretó los labios y fingió no haber escuchado. Y yo, como un idiota, volví a sentarme en la mesa, tomé una servilleta y empecé a hacer una lista mental de cada centavo que había invertido en esa mierda de fiesta. El salón. El vestido. La comida. El fotógrafo. La música. Todo, absolutamente todo, había salido de mi bolsillo. Y ahora, frente a todos, era el chiste del día. El pobre diablo que no solo ponía la plata, sino que encima aguantaba burlas públicas de una adolescente arrogante y de una madre que prefería callar antes que arruinar la noche perfecta. Esa noche no dije nada. No armé un escándalo. No rompí platos ni botellas. Pero algo dentro de mí se rompió. Algo que ya no iba a poder arreglarse ni con dinero ni con esfuerzo. Porque ese fue el punto exacto en el que entendí que ya no se trataba de falta de cariño o de una etapa difícil. No. Se trataba de falta de respeto. Y cuando se pierde eso, ya no queda nada más que devolver la jugada. Y eso fue exactamente lo que empecé a planear desde el día siguiente. Actualización 1. Pasaron exactamente 13 días desde aquella noche antes de que decidiera mover la primera ficha. No lo hice en caliente, porque si algo aprendí con los años en el taller es que las decisiones que se toman con la rabia todavía ardiendo en el pecho suelen llevarte al desastre, y no me interesaba un desastre. Lo que yo quería era algo mucho más específico, quería que sintieran el mismo desprecio que ellas me habían arrojado como si fuera migajas. Pero no desde la furia impulsiva, sino desde la planificación paciente, como cuando uno desarma un motor averiado para que cada pieza caiga por su propio peso. La primera señal llegó en forma de llamada. El salón de eventos donde hicimos la fiesta tenía un contrato dividido en 3 pagos. Yo ya había hecho 2 de ellos antes del evento, el último debía realizarse 3 semanas después del evento. Así lo habíamos negociado, ya que conocía al dueño porque su camioneta había pasado más de una vez por mi taller para alineación y frenos. Aquel día lo llamé y le pedí, sin rodeos, que me enviara la factura final de inmediato. Cuando me preguntó si quería programar el pago, le respondí que no, que había cambiado de opinión y que ya no iba a cubrir nada más. Pero tú eres el responsable del contrato, me dijo con tono confuso. Le respondí que sí, que yo lo firmé, y que no lo negaba, pero que también existía una cláusula donde especificábamos que, en caso de inconformidad grave con el servicio o con los beneficiarios del mismo,
Tenía derecho a detener el pago final. Obviamente era una cláusula ambigua que solo habíamos metido como formalidad, pero él sabía tan bien como yo que si llegábamos a juicio por eso, el desgaste y el costo sería más alto que simplemente dejar las cosas ahí. Me dijo que lo entendía, aunque con cierta molestia contenida. Y antes de colgar le dejé claro que si lo presionaban, él podía compartir mi número con quien fuera. Me importaba una mierda. La segunda llamada fue al DJ. Un tipo simpático, joven, que había aceptado un pago dividido porque justo ese mes se le había dañado el amplificador y yo lo ayudé con la reparación sin cobrarle la mano de obra. Cuando contestó, me saludó animado y me dijo que estaba esperando el otro 50%. Le respondí que ya no había nada que esperar. Le recordé, sin subir la voz ni perder el control, que la señorita protagonista del evento se refirió públicamente a mí como un mecánico inútil y fracasado, así que si para ella yo no valía nada, tampoco debía valer nada el dinero que salió de mi fracaso. El tipo se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que entendía, que nadie tenía por qué aguantar algo así. Le dije que lo sentía, que si quería ir a cobrarle el resto a Lisa, era su derecho. No te preocupes, bro, me respondió. Te debo una. Con el fotógrafo fue diferente. Él sí me reclamó. Me llamó 2 veces en el mismo día, dejando mensajes de voz que me mandó mientras yo aún estaba bajo un carro terminando una revisión. Decía que necesitaba el segundo pago para entregar las fotos, que ya estaba todo editado, y que había invertido mucho tiempo. Cuando finalmente le devolví la llamada, le pedí que hiciera algo muy simple, que guardara todo ese material en una carpeta y lo olvidara ahí. Le dije que si llegaba a publicar una sola foto o video de esa fiesta sin que yo hubiera cancelado el contrato completo, lo iba a demandar por uso no autorizado del evento, ya que el salón estaba arrendado a mi nombre. Y que ni Lisa ni Madison tenían derechos legales sobre esa producción. Se puso nervioso, trató de justificarse diciendo que no era su culpa, que él solo hacía su trabajo. Y en parte tenía razón. Así que le propuse algo, le ofrecí pagarle en especie. Le hice mantenimiento completo a su camioneta, cambio de frenos, revisión del sistema de suspensión y hasta una limpieza profunda del motor. Todo en menos de una semana. No le di ni $1, pero el tipo se fue con el carro como nuevo. Le dejé claro que si alguien preguntaba por las fotos, debía responder que todo el contenido estaba retenido por falta de pago y que las imágenes no estaban disponibles hasta nuevo aviso. No puso objeciones. Y entonces llegó el momento que estaba esperando, el llanto histérico de Madison. Me enteré porque Lisa me mandó un mensaje con una captura de pantalla donde se veía a Madison llorando por mensaje de voz. Decía que sus amigas la estaban llamando porque no podían encontrar ni una sola foto de la fiesta en redes, que la cuenta del fotógrafo había eliminado todo lo que subió. Y que la organizadora del evento le había escrito diciendo que el pago final no había sido procesado. Papá, ¿qué hiciste?, escribió Madison, como si usar ese término de cariño por primera vez en 5 años fuera suficiente para retroceder el tiempo. No le contesté. Ni le abrí el mensaje. Lo dejé ahí, que lo viera como leído pero sin respuesta. A los 5 minutos me escribió Lisa con un tono que ya no era suplicante, sino exigente. Dijo que debía dar la cara y comportarme como un adulto, que lo que había hecho era cruel e infantil y que por culpa mía Madison estaba teniendo ataques de ansiedad. Me pidió que le diera las fotos, que pagara lo que faltaba y que, además, me disculpara públicamente con su hija. Esa fue la parte que me provocó risa. No porque fuera graciosa, sino porque fue tan cínica, tan fuera de lugar, que sentí que por primera vez estaba viendo con claridad el nivel de desconexión emocional que ambas tenían. Querían que yo pidiera perdón por haberme sentido humillado. Querían que actuara como si nada hubiera pasado. Como si la frase mecánico fracasado no hubiera salido jamás de esa boca malcriada frente a toda la maldita fiesta. No respondí a Lisa tampoco. Me limité a transferir mi parte del alquiler del mes, la casa estaba a mi nombre, pero teníamos una cuenta compartida para los gastos comunes, y bloqueé su número por una semana. No por venganza, sino por salud mental. Tenía que tomar distancia para no dejarme arrastrar por el chantaje emocional de siempre.
Durante esos días, dejé de cubrir la cuota del carro de Madison, que estaba a mi nombre y ella apenas empezaba a pagar. También suspendí la tarjeta adicional que tenía en mi cuenta y que usaban para gastos escolares. En menos de 3 días, los mensajes de enojo pasaron a súplicas, luego a amenazas, y finalmente al silencio incómodo de quien se da cuenta de que perdió el control. Afuera, la vida seguía igual. En el taller, los carros seguían entrando con las mismas fallas de siempre, y mis empleados notaron que algo había cambiado en mí. Me veían más tranquilo, más enfocado, como si al fin me hubiera quitado de encima una carga invisible. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida otra vez. Ya no era el tipo que pagaba sin que se lo agradecieran. Ya no era el pelele que soportaba insultos para no arruinar la armonía. Empezaba, por fin, a devolver todo lo que me habían lanzado encima. Y apenas era el comienzo. Actualización 2. Habían pasado poco más de 5 semanas desde aquella noche en la que Madison decidió burlarse de mí delante de todos los invitados como si fuera el payaso contratado para entretenerla, y casi un mes desde que empecé, en silencio y sin levantar la voz, a desmantelar todo lo que ellas creían tener asegurado en esta vida. Lo más curioso de todo fue que, después de la ola de gritos, mensajes pasivo-agresivos, llamadas perdidas y súplicas con voz lloriqueante, llegó una calma repentina. Lisa se encerró en su burbuja de silencio, Madison dejó de escribirme directamente, y la casa, aunque llena de tensiones invisibles, recuperó una especie de equilibrio incómodo donde cada quien fingía que no estaba a punto de explotar. Yo, por mi parte, mantenía la misma rutina de siempre, salía temprano al taller, volvía tarde, comía solo en la cocina y evitaba cualquier conversación que no tuviera que ver con los gastos básicos. Pero por dentro, cada día me sentía más firme, más convencido de que había hecho lo correcto, y más decidido a no ceder ni un centímetro. Todo ese aparente silencio se rompió una tarde de martes, cuando Madison, creyéndose muy independiente, decidió tomar la carretera hacia Cincinnati con su viejo Honda Civic del 97. El mismo que le compré hace 2 años y que había prometido mantener en buen estado ella sola. Lo único que hizo fue llenarlo de stickers, ponerle unas luces LED ridículas en el interior y nunca llevarlo al mantenimiento que le advertí que necesitaba. Ese carro, al que le tenía tanto apego solo porque era su primera propiedad, se fundió a mitad de camino. La transmisión dijo basta. No fue algo leve. El carro simplemente dejó de avanzar. Madison, en su brillantez, en lugar de llamar a un servicio de grúa como cualquier ser humano racional, intentó empujarlo hasta una gasolinera, sola, vestida con un top ajustado y unas sandalias de plataforma. Una imagen patética. Terminaron ayudándola unos chicos que pasaban por ahí, y después de hacer varias llamadas a mecánicos locales y descubrir que nadie tenía espacio hasta el lunes siguiente, alguien le dijo que el único taller abierto a esa hora, con servicio de emergencia, era uno que quedaba a 30 minutos, el mío. La ironía fue poética. A eso de las 7 de la noche, ya de vuelta en el taller y terminando un cambio de frenos en una Ford F-150, uno de mis chicos me dice con cara de susto que hay una niña afuera llorando y preguntando por usted. Salí, y ahí estaba Madison, con el maquillaje corrido, las manos negras de intentar revisar el capó, y una cara que no sabía si mostrar vergüenza o arrogancia. Lo primero que dijo fue que necesitaba un favor, y yo, sin responderle, la hice pasar directo a la recepción. Le pedí a uno de los chicos que revisara el carro mientras me sentaba en el escritorio. Le pregunté si quería agua, dijo que no, y entonces le pedí la llave y la matrícula del carro. Me los dio con las manos temblando. A los 10 minutos ya tenía el diagnóstico en la mano: transmisión fundida, embrague destruido, líquido derramado por todo el chasis. Le di el presupuesto sin rodeos, $1,340. Y le aclaré, con toda la serenidad del mundo, que como ya no formaba parte del círculo de privilegios familiares, debía pagar por adelantado. Madison me miró como si no entendiera el idioma. Soltó un "me estás cobrando", con la boca entreabierta, como si la ofensa fuera mayor que el daño del auto. Le respondí que sí, que no solo le estaba cobrando,
sino que además tenía 3 días para pagar o el carro se quedaba en el lote acumulando cargos por espacio. Se paró de golpe, gritó que yo era un maldito rencoroso y que ella no tenía esa plata, que su mamá lo iba a resolver. Y fue justo ahí cuando entró Lisa, como si todo estuviera coordinado por el universo para darme el mejor espectáculo de la semana. Lisa llegó gritando mi nombre como si yo le debiera algo. Caminó directo a la recepción, tiró su bolso sobre el mostrador y empezó a decir que yo estaba exagerando, que como iba a cobrarle a mi hija, que eso no era de hombre, que era una actitud miserable. Dijo que estaba destrozando mi propia familia, que estaba traicionando años de relación por una simple frase mal dicha. Yo la dejé hablar, no la interrumpí ni una sola vez, y cuando terminó su perorata de madre mártir, me levanté, saqué la factura, se la puse encima del mostrador y le dije que si tanto le dolía, entonces podía pagarla a ella. La reacción fue brutal. Agarró el papel, lo arrugó y me lo tiró a la cara. Después agarró uno de los botes de aceite que había en la estantería y lo lanzó contra el piso, manchando la pared y parte del suelo. Tuve que llamar a la policía. No lo hice por venganza. Lo hice porque ya no tenía ni un gramo de paciencia para tolerar ese tipo de rabietas. Cuando los oficiales llegaron, ella todavía estaba gritando, y Madison se había encerrado en el baño llorando. Uno de los policías, que, por cierto, era cliente del taller y me conocía de años, la escoltó afuera sin esposarla, pero con una advertencia clara, si volvía a causar disturbios. Tendría una orden por conducta desordenada. Lisa se fue llorando, diciendo que yo era un monstruo, que la estaba arruinando, que había cambiado. Yo no respondí. Solo cerré la puerta. Al día siguiente, el banco rechazó el cheque que Lisa había emitido para la matrícula universitaria de Madison. Me enteré porque aún estaba como cotitular en la cuenta de gastos compartidos, y el sistema me notificó del sobregiro. No cubrí el saldo. Dejé que rebotara. Eso significó que Madison perdió la inscripción automática y ahora debía hacer todo el trámite de nuevo. Lisa me llamó entre lágrimas esa noche, ya no gritando, sino suplicando. Me pidió que al menos cubriera ese último gasto, que era por el futuro de su hija, que no me comportara como un resentido. Yo me senté, con el celular en la mano, y le pregunté si sabía cómo me sentí yo cuando su hija me llamó fracasado delante de todos, mientras ella no movía un dedo para frenarla. Se quedó en silencio. Me dijo que no sabía que me había dolido tanto. Respondí que ese era el problema, que jamás supo medir el daño porque nunca le importó. Me pidió que no la dejara sola en esto. Le recordé que, legalmente, la casa era mía, que si de verdad quería irse, podía empacar lo que quisiera. Esa noche, colgamos sin más palabras. El fin de semana, Lisa empezó a sacar sus cosas. No dijo a dónde iba ni si pensaba volver. Solo dejó una nota en la mesa diciendo que necesitaba espacio y que esperaba que con el tiempo pudiera ver lo equivocadas que habían sido mis decisiones. No respondí. Ni con cartas, ni con llamadas, ni con reclamos. Solo me senté frente a la televisión con una cerveza en la mano y un silencio que por primera vez en años no me parecía incómodo. Porque en esa casa, por fin, solo se escuchaban los sonidos que yo decidía permitir. Y eso, después de tanto aguantar, era una paz que no tenía precio. Actualización 3. Había transcurrido un poco más de 3 meses desde que Lisa salió por la puerta sin mirar atrás. Cargando sus maletas con dignidad fingida y dejando sobre la mesa una nota escrita con ese tono manipulador que usaba cada vez que quería convertir sus errores en tragedias ajenas. Desde entonces, no volvió a pisar la casa, y si bien intentó mantener cierto contacto con mensajes sueltos y llamadas que dejaba sonar sin insistir demasiado, era evidente que solo buscaba tantear el terreno. Ver si me había ablandado, si ya me había cansado de la soledad y estaba dispuesto a olvidar lo que había pasado con tal de recuperar esa farsa de familia. Pero no. No me cansé. No me ablandé. Y mucho menos me arrepentí. De hecho, lo único que sentí desde su partida fue una tranquilidad casi desconocida, como si por fin hubiera dejado de arrastrar una cadena invisible que me había mantenido anclado a un papel que nunca quise interpretar.
El de salvavidas silencioso de dos personas que solo sabían hundirse y arrastrar a otros con ellas. Con la casa a mi completa disposición y el taller funcionando sin la carga emocional de llegar cada noche a discutir por nimiedades, me dediqué de lleno a mejorar el negocio. Llevaba años posponiendo decisiones importantes por falta de tiempo o por miedo a desestabilizar algo en casa. Pero ahora ya no tenía a nadie que me reclamara por llegar tarde, ni a una hijastra reclamando dinero para tonterías, ni a una pareja que me echara en cara que siempre estaba cansado. Así que empecé a reinvertir con calma pero con determinación. Modernicé las herramientas del taller, compré un nuevo elevador hidráulico, cambié los sistemas de diagnóstico por unos más precisos y digitales. Y me reuní con un par de contactos que había conocido años atrás en una convención de mecánicos en Tennessee, para ver si podían recomendarme en sus redes. En menos de 2 meses, ya tenía el doble de clientes y me vi obligado, para mi sorpresa, a contratar a un segundo jefe de piso. Contraté también a un chaval joven, con muchas ganas de aprender y 0 ganas de hacerse el sabiondo. Cosa que valoré infinitamente después de lidiar durante años con adolescentes que se creían dueñas del mundo sin haber trabajado un solo día en sus vidas. La cereza del pastel llegó cuando logré firmar un contrato fijo con la Policía Estatal del Condado para darle mantenimiento preventivo y correctivo a su flota. Ese contrato cambió por completo la dinámica del taller. No solo por el dinero, que era considerable, sino por la estabilidad y el prestigio que representaba. Era un reconocimiento tácito de que mi trabajo valía, de que no era ningún fracasado, como tan livianamente había dicho Madison aquella noche frente a todos. Irónicamente, fue uno de esos mismos patrulleros, uno que acababa de salir del taller con los frenos recién calibrados, el que la detuvo por exceso de velocidad a las afueras de Dayton. No fue nada grave, ni terminó en arresto ni mucho menos, pero sí fue lo suficientemente incómodo para ella como para darse cuenta de lo pequeño que era el mundo cuando las piezas empezaban a moverse en su contra. El oficial le hizo un par de preguntas, revisó los papeles del auto, el cual seguía a mi nombre, por cierto, y, al ver su apellido, bromeó diciendo que el padrastro mecánico sí que sabía cómo dejar un auto en forma. Madison no contestó nada. Solo bajó la mirada, recibió la multa y se fue con las orejas rojas. Me enteré de ese encuentro porque el mismo oficial, entre risas, me lo contó cuando volvió al taller la semana siguiente. Me dijo que la chica había cambiado de actitud tan pronto como escuchó mi nombre, que ya no tenía la lengua tan afilada. Yo no comenté nada. Solo asentí, como quien escucha una buena canción que no necesita explicar. Días después, Lisa me llamó de nuevo. Esta vez no lloraba ni gritaba. Solo pidió una reunión civilizada para hablar del futuro. Accedí, no porque me interesara reabrir heridas, sino porque quería mirar a esa mujer a los ojos y decirle cosas que nunca había dicho. La cité en un restaurante de carretera, uno barato, sencillo, con sillas de plástico y menú de una hoja. Ella llegó vestida como si fuera a una gala. Tacones, maquillaje excesivo, perfume caro. Se sentó frente a mí y lo primero que hizo fue intentar sonreír. Empezó hablando del pasado, de lo felices que habíamos sido en algún momento, de los errores que todos cometemos, de cómo su hija no mide sus palabras pero tiene un buen corazón. Yo la dejé hablar, no porque me interesara lo que decía, sino porque quería ver hasta dónde estaba dispuesta a estirar su propio discurso antes de chocar con la realidad. Después de casi 20 minutos de monólogo disfrazado de reconciliación, me preguntó si consideraría darle otra oportunidad a la familia. Respondí que no, que ya no tenía familia con ella, que la única familia que respetaba y valoraba estaba en mi taller, sudando la camiseta cada día y agradeciendo por cada favor que recibían. Saqué entonces un sobre y se lo puse en la mesa. Dentro estaban los papeles de separación de bienes, firmados y listos para formalizar ante notaría. Lisa se quedó en silencio, mirándome como si no entendiera lo que estaba viendo. Me preguntó si eso era todo lo que significábamos para mí. Le dije que no. Le dije que durante 5 años significaron muchísimo, que invertí en ellas más tiempo, energía y cariño del que jamás había invertido en alguien, pero que una relación sin respeto era como un motor sin aceite. Tarde o temprano se quema. Y ya no pensaba quemarme por nadie. Lisa lloró, esta vez en silencio, sin dramatismo.
Me pidió que al menos intentara hablar con Madison, que estaba arrepentida, que estaba pasando por un mal momento. No respondí. Me limité a pagar mi cuenta, la de ella quedó pendiente, y me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí como un bebé, sin culpas, sin ansiedad y sin esa sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Por fin, todo lo que me rodeaba me pertenecía. Y no hablo solo de lo material. Hablo de la paz, del espacio, del control. Cosas que durante años había cedido sin darme cuenta y que ahora protegía con uñas y dientes. Y lo más importante, sin remordimientos. Porque lo único que había hecho, al final del día, fue devolver con acciones el mismo nivel de desprecio que ellas siempre me entregaron con palabras. Actualización 4. Había pasado ya medio año desde la última vez que me crucé con Lisa en persona. Y si bien la separación no fue tan ruidosa como uno podría imaginar viniendo de una mujer que tenía por costumbre resolverlo todo a punta de gritos y dramatismos. Su ausencia fue tan contundente como el portazo que dio la noche en que recogió sus últimas cosas. No volvió a llamarme. No volvió a pasar por la casa. Y aunque al principio intentó dejar caer uno que otro mensaje pasivo-agresivo en redes sociales, de esos donde te das cuenta que va dirigido a ti aunque no te mencionen, con el tiempo su presencia se fue diluyendo como todo lo que nunca tuvo raíces. Lo que sí se mantuvo flotando como una nube gris sobre el taller y sobre ciertos espacios de mi rutina fue Madison, que a diferencia de su madre no desapareció del mapa, sino que empezó a acercarse poco a poco. Como quien tantea una superficie que antes escupía fuego y ahora parece fría, pero aún peligrosa. Su acercamiento no fue amable ni directo. No pidió perdón, no admitió culpa, ni mucho menos mencionó lo que había dicho en su fiesta. Lo suyo era más bien una estrategia de desgaste, mensajes sueltos, comentarios vagos, saludos forzados. Y yo, que para ese punto ya había aprendido que el silencio era más poderoso que cualquier sermón, me limité a observar, sin invitar ni rechazar. La oportunidad que buscaba se dio una tarde de viernes, cuando uno de los muchachos del taller me avisó que una chica estaba esperando afuera con cara de querer hablar pero sin animarse a entrar. Me asomé desde el vidrio y ahí estaba ella, con la misma postura arrogante de siempre, pero con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta que le quedaba grande, como si el mundo se le hubiera encogido de repente. Salí, crucé los brazos y esperé a que hablara. Lo primero que dijo fue que necesitaba trabajo. Me quedé mirándola en silencio, sin ofrecer una silla ni un gesto de simpatía. Insistió, esta vez con la voz más baja, diciendo que había intentado buscar en cafeterías, tiendas, restaurantes, pero nadie la contrataba sin experiencia, y que ya no sabía qué más hacer. Le pregunté si se acordaba de la noche de su fiesta. Bajó la mirada. No dijo que sí ni que no. Solo apretó los labios. Le pregunté si se acordaba lo que dijo. Seguía sin hablar. Después de unos segundos, me dijo que estaba desesperada, que su mamá ya no podía ayudarla, que necesitaba algo para sobrevivir. Entonces le respondí que si quería trabajar ahí, tenía que seguir 3 reglas. 1. Salario mínimo, sin excepciones ni favores especiales. 2. Nada de privilegios, iba a empezar desde abajo como todos. Y 3. Dentro del taller me iba a llamar señor, igual que el resto del personal. Madison tragó saliva, hizo una mueca como si estuviera conteniendo un vómito de orgullo, y aceptó. Su primer día fue un espectáculo. Llegó con ropa nueva, probablemente comprada con las últimas gotas de crédito que le quedaban, uñas postizas que tuvo que quitarse en el baño, y una expresión en la cara que alternaba entre asco y terror. Le di una escoba y le dije que empezara por limpiar el suelo del almacén de repuestos, donde se acumula todo el polvo de meses de cajas apiladas. No se quejó. No preguntó. Solo lo hizo. Al mediodía ya estaba sudando como nunca en su vida y con los ojos llenos de tierra, y cuando uno de los mecánicos le dijo que parecía un gato asustado, no respondió. Yo la observaba desde la oficina, entre curioso y satisfecho. Porque por fin la veía enfrentarse al mundo real, ese que no da segundas oportunidades por apellido ni por cara bonita. Cada vez que se equivocaba, uno de los chicos le corregía con paciencia, pero sin suavidad.
Le enseñaron a identificar herramientas, a limpiar filtros, a cargar neumáticos sin romperse una uña. El primer día se fue con las manos llenas de grasa y la espalda partida. El segundo, llegó con guantes y el pelo recogido. El tercero, trajo una libreta pequeña para anotar lo que no entendía. Y así, poco a poco, la hija de la mujer que juró que yo era un miserable inútil empezó a ganarse un espacio entre los mismos hombres que antes hacían chistes a sus espaldas. Pasaron las semanas y la transformación fue lenta pero visible. Madison ya no hablaba como si el mundo le debiera algo. Ya no caminaba como si el suelo estuviera ahí para admirarla. Empezó a llegar puntual, a cumplir sus tareas sin que se lo repitieran, y un día, para mi sorpresa, se quedó una hora más para terminar de ordenar el área de herramientas porque no quería dejarlo a medias. Esa frase, tan simple, me golpeó más que cualquier disculpa vacía. No le respondí con afecto, pero tampoco la ignoré. Solo le dije que si iba a quedarse, debía dejar todo impecable. Ella asintió, sin sarcasmos ni soberbia. Algunos pensarán que fue una humillación innecesaria, que la hice pasar por un calvario para alimentar mi ego. Pero no se trataba de eso. Se trataba de que entendiera algo que su madre nunca le enseñó, que todo lo que uno desprecia tarde o temprano vuelve, y cuando vuelve, ya no lo hace con las manos abiertas, sino con condiciones. Los otros empleados al principio la trataron con la condescendencia de quien sabe que está ahí por conexiones, pero después de un mes, empezaron a reconocer que la muchacha estaba aguantando vara. La hacían limpiar motores, pulir piezas oxidadas, mover cajas pesadas. Nunca se quejó. Nunca volvió a llamarme por mi nombre. Siempre era señor o jefe. Y aunque al principio lo decía con los dientes apretados, con el tiempo empezó a sonar sincero, o al menos resignado. A veces, mientras comíamos en la parte trasera del taller, se sentaba en silencio, sin buscar conversación, solo observando cómo se movía el mundo cuando nadie lo hacía por ti. Un día, uno de los chicos le preguntó si extrañaba la vida de antes, y ella respondió, sin levantar la cabeza, que no, que por primera vez se sentía útil. No sé si lo dijo en serio, pero en su tono no había sarcasmo ni autocompasión. Había algo más raro. Humildad. Y eso, viniendo de alguien como ella, era casi un milagro. Por supuesto, Lisa no tardó en enterarse. Cuando se lo contaron, no sé si fue Madison misma o alguien del vecindario, me mandó un mensaje furioso diciendo que la estaba explotando, que cómo podía tener a su hija lavando grasa como si fuera una cualquiera. No le respondí. No le debía explicaciones. Porque lo que Madison hacía en ese taller no era un castigo, era una oportunidad. Y si ella decidía aprovecharla, bien por ella. Y si no, también me daba igual. Porque ya no era mi obligación salvarlas. Ya no era mi responsabilidad llenar los vacíos que otra persona dejó. Madison estaba ahí por elección, y cada día que pasaba en ese lugar era un recordatorio de que las palabras tienen consecuencias. Que la soberbia no se borra con excusas. Y que a veces, la mejor forma de enseñar no es con gritos, sino con trabajo. Mucho trabajo. Del que no se sube a Instagram. Del que se queda pegado en las uñas aunque uno se bañe 2 veces. Y mientras ella seguía aprendiendo a ganarse cada dólar con el sudor de su frente, yo volvía a dormir tranquilo, sabiendo que por fin, por primera vez en años, no me estaban usando. Me estaban viendo. Y eso, para mí, ya era suficiente. Actualización final. Había pasado un año y un par de semanas desde que todo estalló en esa maldita fiesta de cumpleaños. Un evento que en su momento creí que podía unirnos y que terminó por marcar el punto de quiebre definitivo entre lo que yo era y lo que me negué a seguir siendo. Un año desde que decidí dejar de rogar por respeto, desde que asumí que no importa cuánto amor uno entregue si del otro lado lo único que saben hacer es mirarte con lástima o, peor, con asco. En ese tiempo, el taller había crecido el doble, no solo en números, sino en reputación. Teníamos contratos estables con empresas del condado, un sistema de turno sólido, y una clientela que hablaba de nosotros con confianza, no porque tuviéramos un logo bonito o una cuenta de Instagram con filtros, sino porque cada maldito auto que salía de ahí lo hacía funcionando como debía.
Y en medio de esa maquinaria ajustada y sudada, estaba Madison, mi ex hijastra, la misma que un año antes me llamó mecánico inútil y fracasado con una carcajada venenosa que aún recuerdo con claridad. Ahora trabajaba turnos de 10 horas, con el cabello amarrado, los guantes puestos, y la voz medida. Ya no me llamaba el tipo que vive con mi mamá. Ahora me decía el señor, incluso cuando no había nadie cerca. Lo decía con una mezcla extraña de respeto, resignación y algo más que con el tiempo aprendí a identificar como culpa. No fue de un día para otro, y tampoco fue que de repente nos volvimos una familia feliz. No hubo abrazos, ni reconciliaciones llorosas, ni discursos de redención. Lo que hubo fue trabajo. Trabajo silencioso. Constancia. Días de grasa en las uñas, de cargar baterías pesadas, de lavar piezas hasta que las manos le temblaban del frío o del cansancio. Nunca la traté mal, pero tampoco le regalé nada. A veces le hacía preguntas técnicas para ver si estaba prestando atención. Otras veces la dejaba sola con un cliente complicado para que aprendiera a manejar el carácter ajeno. No era una prueba. Era la vida real. Y si quería ganarse su lugar, tenía que sudárselo como todos. Lo sorprendente fue que lo hizo. Y más aún, que no se rindió. Llegó un momento, varios meses después, en que los otros empleados dejaron de mirarla con escepticismo y empezaron a hablarle de tú a tú. No con camaradería, pero sí con respeto. Porque en el taller, lo único que importa es si puedes hacer el trabajo. Y Madison, para sorpresa de todos, incluyéndome a mí, empezó a hacerlo bien. No perfecto, pero bien. Y con cada semana que pasaba, con cada aceite cambiado sin quejarse, con cada filtro reemplazado sin romperlo, iba reconstruyendo algo que durante años había dinamitado con cada palabra altiva que salía de su boca. No digo que se convirtió en otra persona. Todavía tenía ese gen de superioridad dormido en algún rincón. Pero por lo menos ahora lo tenía dormido. Y eso ya era una maldita mejora. Lisa, mientras tanto, seguía dando tumbos por la vida. Había pasado de vender cosméticos puerta a puerta a trabajar en un supermercado nocturno, y después de ser despedida por discutir con un supervisor, se dedicó a ofrecer asesorías financieras por redes sociales que consistían en repetir frases motivacionales y estafar a incautos con cursos de $50. Nunca se estabilizó. Nunca se reconstruyó. Cuando intentó acercarse de nuevo, fue a través de Madison, a la que usó como mensajera emocional. La primera vez que Madison me lo insinuó, con torpeza y una evidente incomodidad, fue mientras revisábamos la suspensión trasera de una SUV. Dijo que su mamá extrañaba los domingos en familia. Le respondí sin rodeos que yo no extrañaba absolutamente nada. Ni los gritos. Ni el chantaje emocional. Ni las cenas con tensión en el aire. Le dije que estaba en paz, que no necesitaba volver atrás, y que si su madre de verdad quería rehacer algo, que empezara por rehacerse a sí misma, sin usarla a ella como palanca. Madison no discutió. No intentó defenderla. Solo bajó la mirada, murmuró que entendía, y siguió trabajando. En uno de esos domingos en los que ella decidió quedarse más tiempo organizando el área de herramientas, me trajo un café. No fue gran cosa, era uno de esos cafés de máquina, aguado y tibio, pero lo trajo en silencio, sin buscar reconocimiento. Me lo dejó en el escritorio y dijo que se lo había ganado con las propinas que un cliente le dejó por ayudar a cambiar un neumático a última hora. Yo lo tomé sin decir nada. Lo bebí mientras la veía desde la ventana, terminando de limpiar los compartimentos de repuestos. Y en ese momento supe que, al final del camino, todo había valido la pena. Porque ella, sin darse cuenta, estaba entendiendo algo que su madre nunca quiso enseñarle, que el respeto no se exige, se gana. Que no se puede escupir hacia arriba sin terminar con la cara llena de tu propia soberbia. Que nadie está obligado a perdonar cuando no ha recibido ni siquiera un intento de disculpa. Ese día me sentí libre. No porque la venganza estuviera completa, sino porque ya no necesitaba seguir cobrándola. No tenía que humillarla, no tenía que recordarle su frase estúpida de hace un año. Ella misma la cargaba en los hombros cada vez que abría un capó, cada vez que se ensuciaba las manos,
Cada vez que alguien le preguntaba si yo era su jefe y respondía que sí. Lisa, por su lado, nunca pidió perdón. Nunca me llamó para decir que entendía lo que hizo mal. Solo mandó mensajes sueltos que dejé sin leer. Cuando, en un último intento, me escribió una carta que dejó en el buzón del taller, la abrí, la leí en la oficina, y la rompí sin responder. Decía que todavía creía que podríamos tener algo bonito, que me extrañaba, que no sabía cómo llegamos a esto. La parte que más me hizo apretar los dientes fue cuando dijo que había hecho todo lo posible para mantener unida a la familia. La hipocresía era tan grande que me dieron arcadas. Porque en su mente, su hija podía insultarme, ella podía mirar para otro lado, y yo tenía que seguir poniendo la cara, la plata y el corazón. Ya no. Ya nunca más. Ahora, cada vez que me levanto temprano y salgo al taller con las manos en los bolsillos y el sol apenas subiendo por el horizonte, siento que cada segundo que invertí en esa familia fallida sirvió para algo. No porque recuperé el cariño de una hijastra, ni porque reconstruí un vínculo, sino porque me demostré a mí mismo que puedo poner límites. Que no tengo que aceptar ser el cojín de los problemas emocionales de los demás. Que un hombre no necesita rogar por amor. Que basta con hacerse respetar. Y cuando Madison me mira, con el rostro marcado por el cansancio de una jornada larga, ya no hay desprecio. No hay risa burlona. Solo hay silencio. Y en ese silencio, más elocuente que cualquier disculpa, está la verdadera lección. Yo no me fui. Yo no desaparecí. Me quedé. Pero les mostré que no era su obligación, ni su esclavo. Les mostré que el mecánico fracasado tenía más dignidad que toda la basura que ellas cargaban vestida de perfume caro. Y eso, al final del día, fue la única victoria que necesitaba.